Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy día vamos a continuar con el estudio del capítulo 9 de Marcos. La clase anterior estuvimos meditando un poco en lo que sucede en el transcurso final de Jesús rumbo hacia Jerusalén. Jesús ya va a estar yendo hacia Jerusalén para pasar su pasión, para pasar la muerte por crucifixión, como nosotros conocemos muy bien en la historia. Esta última semana, la semana en Jerusalén, va a ser una semana con mucha actividad en la vida de Jesús, que va a culminar con su muerte y luego con su resurrección. Pero antes de eso, ya estamos en los tramos finales, Jesús hace varios recorridos por regiones gentiles, pero también por regiones judías. La clase anterior vimos su estadía en Galilea y cómo él tiene algunas discusiones con sus discípulos. Una de ellas, que fue la que más enfatizamos la clase anterior, fue el tema de la discusión que tuvieron los discípulos con respecto a quién de ellos era mayor. Y Jesús les llama la atención y les dice que en su reino las cosas no son así. Que en su reino el mayor de todos será el último de todos y el servidor de todos. Y hablamos acerca del énfasis que nosotros deberíamos tener con respecto a nuestro servicio, con respecto a nuestra actitud de siervo. Actitud que Jesús modeló muy bien delante de nosotros y sobre todo delante de sus discípulos. Pero hoy la conversación va a seguir en torno a eso. El tema que Jesús ha estado tratando con ellos ha sido el tema de el mayor y ha sido también el tema de los niños. Hoy día vamos a continuar porque los discípulos en medio de esa conversación van a saltar y contarle una anécdota a Jesús. Y Jesús los va a corregir nuevamente con esa anécdota que ellos le cuentan. ¿A qué anécdota me refiero? Vamos a leerlo en los versículos siguientes. Leamos el versículo 38 y miren lo que Marcos nos sigue contando. Dice lo siguiente: Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: No se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor de nosotros. De cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Acá sucede lo siguiente. El apóstol Juan salta inmediatamente en medio de la conversación del mayor, de recibir a un niño en el nombre de Jesús, y dice: Señor, había un hombre que estaba expulsando demonios en tu nombre, pero nosotros se lo prohibimos porque no andaba con nosotros. Y Jesús les corrige y les dice que ellos no deberían prohibirle a este hombre expulsar demonios en el nombre de Jesús, porque el que no está en contra de ellos está a favor de ellos. O sea, una persona que no está en contra de Jesús, pero no es parte de tu grupo, no significa que realmente sí esté en contra. Vamos a ponerlo en otras palabras para no marearlos con los mismos términos. ¿Qué resulta? Esto es algo que sucede muy claramente hoy en día. Hoy en día, como ustedes saben, dentro del mundo cristiano, dentro de la cristiandad como tal, hay ciertos grupos. Pueden haber grupos bautistas, pueden haber grupos pentecostales, pueden haber grupos ortodoxos, etcétera, etcétera. Hay distintos grupos. Pero algo muy interesante que se repite en la historia es la misma equivocación de los apóstoles en este momento, de los discípulos. ¿Cuál es esa equivocación? Que cada grupo generalmente cae en el error de ver a los demás grupos como si estuvieran en contra de Jesús. ¿A qué me refiero? Aunque tú digas sí, son cristianos, en el fondo tú los vas a tratar como si no fueran cristianos y como si no fueran tus hermanos. Eso es algo que se repite en la historia de la iglesia constantemente. No nos vemos todos como parte del cristianismo, no nos vemos todos como parte de ser siervos de Jesús, ser sus discípulos, sino nos vemos como grupos aislados y cada grupo tiene la razón y el otro no. Y al final se crean como una especie de divisiones y trincheras y nos atacamos unos a otros. Eso se ve en la iglesia un montón de veces, hasta el día de hoy. Y Jesús acá está corrigiendo a los apóstoles porque los apóstoles hacen exactamente lo mismo. Ven un hombre que está expulsando demonios en el nombre de Jesús y lo más probable, ustedes recordarán, que los discípulos, al no haber podido expulsar el demonio del niño
que era mudo, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Jesús baja en el monte donde se transfigura con Pedro, Jacobo y Juan, como ellos están con la idea, no hemos podido expulsar ese demonio. Jesús les dice, ese demonio o ese tipo de demonios no sale sino con oración. Pero ahora ven un hombre que sí puede expulsar demonios. Y Juan les dice, nosotros vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no está con nosotros se lo prohibimos. Nosotros no le dejamos que siguiera haciendo eso. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde apareció un hombre que puede expulsar demonios en el nombre de Jesús? Lo más probable es que ha sido discípulo de Juan el Bautista o también ha sido parte de los 70 que Jesús envía de dos en dos en Lucas capítulo 10, que seguro después de su predicación estuvo un tiempo apartado, no está andando con los 12 y por lo tanto tiene la autoridad de Jesús de expulsar demonios. Pero los discípulos, como no están dentro de su bando, dentro de su grupo, ¿qué hacen? Se lo prohíben. Esto sucede exactamente hoy. Nosotros, cuando vemos otros cristianos que no comulgan con nuestro grupo, con nuestra banda, por así decirlo, con nuestra tribu, ¿qué hacemos? Uno, no los tratamos como hermanos. Dos, les prohibimos, por así decirlo, ser bendición para otros. Y tres, los consideramos prácticamente como si no fueran cristianos. Y ese es un error muy común en la iglesia en general hoy en día. ¿Qué debemos hacer? Recordar las palabras de Jesús, así de sencillo. Jesús les dice, y vamos a volver a leer los versículos 39 en adelante. Dice Jesús, o dice Marcos, pero Jesús les dijo, no se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor de nosotros. De cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. ¿Se dan cuenta de esto? Una de las cosas que Jesús está diciendo es, estos grupos que están hablando en favor de mí, que están obrando en favor de mí, no están en contra de nosotros. Pero hoy en día nosotros sí lo vemos así. Nosotros vemos a los otros grupos que realmente son cristianos, como no son parte de mi grupo, no son de nosotros. Son como personas que, en cierto sentido, son cristianos de menor categoría y no nos juntamos con ellos. ¿Por qué? Porque discrepamos en ciertas áreas que no son esenciales. Y como discrepamos con ellos porque no son de nuestro grupo, ¿qué sucede? Los vemos como inferiores, prácticamente no le recomendamos a nadie juntarse con ellos, etcétera, etcétera. Es algo muy común. Y ese no debería ser nuestra actitud. Es más, Jesús refuerza que cualquier persona que da un vaso de agua a alguien por el mismo hecho de ser discípulo de Cristo va a recibir una recompensa. ¿Qué le está diciendo a sus discípulos? Muchachos, si ustedes sirven, ustedes son hospitalarios con esas personas que también me están sirviendo a mí, aún con un vaso de agua, ustedes van a ser recompensados. Y así, por el contrario, en viceversa. Esas personas que no son parte de nuestro grupo, pero que nos reciben a nosotros, aún con un vaso de agua, algo tan sencillo, tan básico, tan fácil de dar, van a ser recompensados también. Esa es la verdadera unidad cristiana. Entender que todos aquellos que estamos siguiendo al Jesús de la Biblia, al Jesús verdadero, al Jesús que es Dios hecho hombre, estamos a favor de Él y no en contra de Él. Seas tú bautista, seas presbiteriano, seas luterano, seas anglicano, seas pentecostal, seas de iglesia independiente. Si tú has creído en el Dios vivo y verdadero, el Dios de la Escritura, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú eres parte de la iglesia y tú eres mi hermano, eres mi hermana. Tendremos diferencias en algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que estoy enseñando en las noches, los días jueves, es temas de escatología de los últimos tiempos. No todos pensamos igual al respecto. Hay gente que piensa que el anticristo realmente no es una persona, sino es una fuerza, es una institución. Hay gente que no cree en el rapto de la iglesia. Hay gente que discute el tiempo en el que va a suceder el rapto de la iglesia. Pero eso no deja que yo sea tu hermano o tu hermana y que yo te vea así. Nosotros somos uno en Cristo, somos familia. Y eso es algo importante que no se debe perder. Hoy en día también hay un tema que es muy importante. Creo que se me cortó un poquito el internet, por eso paré un ratito. Pero una de las cosas que también es muy importante ver en el mundo cristiano es la diferencia
entre, o la división que hay entre calvinistas y arminianos. ¿Quiénes son los calvinistas y quiénes son los arminianos? Luchan ellos o discuten ellos con respecto a si la salvación se pierde o si la salvación no se pierde, o si Dios te elige por su voluntad o tú decides seguir a Cristo. O sea, es un tema de mucha discusión. Y entre calvinistas y arminianos, que son los grupos, por así decirlo, más conocidos, hay estas discusiones. Y muchos de ellos no se ven entre ellos como hermanos. Y lo único que en lugar de mostrar unidad buscan causar una división más fuerte. Y al final lo único que hacen es representan mal la unidad por la que Cristo oró. Porque Jesús en Juan capítulo 17 oró por la unidad de la iglesia. Para que sean unos, dice Jesús, así como tú y yo somos uno, le dice al Padre. Por lo tanto, el Señor desea que haya esa unidad, a pesar de esas diferencias no fundamentales que pueden haber en la iglesia. Y eso es algo muy importante que Jesús corrige acá. Acá tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿estoy manteniendo la unidad a pesar de que hay personas cristianas que no piensan exactamente igual que yo? ¿Las trato con respeto? ¿Las trato con amor? ¿Las considero mis hermanos, mis hermanas en la fe? Es trabajo de todos nosotros buscar la unidad en eso. Eso es lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos en este momento. Así que yo creo que es un texto muy fundamental, sobre todo para la iglesia contemporánea hoy, que lucha bastante con esas divisiones dentro de estos grupos cristianos, porque todos somos uno, somos la iglesia de Cristo, y es algo importante de recordar. ¿Ok? Sigamos avanzando, veamos cómo termina el capítulo. Vamos a tratar de acabar el capítulo hoy, así que leamos el versículo 42. Miren lo que dice Jesús. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar. Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres en la vida manco y no que entres con las dos manos y que vayas al infierno, al fuego que nunca se apaga. Allí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo y no que tengas los dos pies y que vayas al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán sazonados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué le devolverán su sabor? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Acá Jesús termina esta sección, por así decirlo, de Marcos, dando como el panorama contrario. Jesús ha dicho, las personas que sirvan a alguien, aún con un vaso de agua, por ser mis discípulos, van a recibir su recompensa. Pero aquella persona que haga pecar, que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, a uno de estos mis hijitos, más le valdría que le ataran una rueda de molino al cuello y lo arrojaran al mar. Eso es lo que va a pasar con esa persona. Esa persona merece eso por meterse con uno de mis hijitos. Me encanta eso porque nos vemos la característica, por así decirlo, paternal y maternal de Jesús en cierto sentido, con respecto a sus hijos, con respecto a nosotros, a los que hemos decidido seguirlo. Cualquier persona que nos busque hacer daño, que nos haga tropezar, que nos haga pecar, dice Jesús, lo que merece esa persona es que se le agarre una piedra de molino, se le ate al cuello y se le arroje al mar. Una piedra de molino era una piedra grande que generalmente un burro movía para trillar, para triturar el trigo o ciertos granos. Así que Jesús está diciendo eso. O sea, personas que busquen hacernos daño, personas que busquen desviarnos del camino del Señor, el Señor les dice, bueno, estas personas van a terminar en el infierno. Y acá Jesús da su aplicación o da como una especie de símbolo de lo que nosotros deberíamos buscar para entender el hecho de no caer en el infierno. ¿A qué me refiero? Me estoy trabando un poco con las palabras. Jesús empieza a dar lenguajes. Más te valdría a ti, dice, sacarte un ojo que entrar con los dos ojos y ser arrojado al infierno. ¿A qué me refiero con eso? Jesús en buena cuenta está mostrando un lenguaje simbólico, ojo, de que tú tienes que cuidar lo que ves, lo que haces y
por donde andas. Por eso Jesús usa ese lenguaje. Quiero solamente leer las partes donde Jesús enfatiza el tema de cortarse los miembros. Si se dan cuenta que en el versículo 43 dice, si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres en la vida manco y no que entres con las dos manos y que vayas al infierno, al fuego que nunca se apaga. Luego dice, si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Y luego también dice, déjame ver, si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Si se dan cuenta, son tres miembros del cuerpo que Jesús está diciendo, si estas cosas te llevan a pecar, mejor es que te lo quites. Porque de nada sirve que tengas los dos y seas arrojado al infierno, un lugar de tormento. Un dato importante es que Jesús fue una persona que habló más del infierno que todo lo revelado en el Antiguo Testamento. Él enfatizó mucho la realidad del infierno. Jesús no está diciendo con esto que uno debería cortarse la mano, que uno debería sacarse un ojo o que uno debería cortarse el pie. Está hablando en lenguaje figurado para mostrar una lección espiritual. Porque algo que somos sinceros, algo de lo que nos damos cuenta, es que por más que yo me saque el ojo, por más que yo me corte la mano o me corte el pie, eso no va a quitar mi inclinación a pecar. Por ejemplo, algunos cristianos antiguos crearon lo que se conoce como monasterios, porque ellos decían, tengo pensamientos lujuriosos, mejor me encierro en un lugar, me encierro ahí para ya no tener todas esas tentaciones que pueden haber en el mundo. Pero ¿qué resulta cuando nosotros leemos los escritos de los cristianos que fueron monásticos? Nos damos cuenta que ellos, por más que se encerraban, no perdían esas luchas, sino que las mantenían. El hecho de que tú te quites un ojo, de que te cortes una mano o que te cortes un pie, no va a quitar tu inclinación a pecar. Lo que Jesús está diciendo es, evita, corta de raíz todo aquello que con tu mirada te está llevando a pecar. Por ejemplo, en la mirada tenemos, lamentablemente vivimos en una cultura donde la mayoría de cosas que entran por nuestros ojos, sobre todo en las redes sociales, en las series de internet, es lujurioso. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que ver cosas que no nos lleven a pecar. Hoy en día abundan, lamentablemente, series que te promueven todo lo que es lujurioso. Y si no tienen ese contenido, prácticamente no es famosa esa serie. Es algo que tenemos que cuidar. No solamente tenemos que cuidar lo que vemos, sino también lo que hacemos. ¿Qué prácticas tengo en mi vida que son pecaminosas? Las tengo que cortar. Duela lo que me duela, las tengo que cortar. Eso es algo muy difícil para muchos cristianos, porque como nuestra salvación es por fe, por gracia, decimos, bueno, yo tengo este pecadito, gracias a Dios que Él por gracia me ha salvado, es por la fe que yo he creído en Él, yo ya soy un hijo, una hija de Dios, pero esto sí, estoy que lucho, pero en verdad no es una lucha, en verdad lo tienes ahí y estás cómodo con eso y no lo quieres cortar porque sabes que cortar duele, porque sacarte un ojo, cortarte una mano, cortarte un pie, duelen físicamente, pero cortarlo espiritualmente a veces duele más. Y tenemos que dar esos pasos. ¿Qué cosas hay en tu vida que estás mirando que no agradan a Dios? Corta eso de raíz. ¿Qué cosas estás haciendo que sabes tú muy bien que está en contra de Dios y aún lo haces? Córtalo. ¿A dónde estás yendo? ¿A qué lugares estás visitando que sabes que no glorifican a Dios? Que sabes que te están llevando a pecar a ti. Córtalo de raíz, deja de ir ahí. Ese es el mensaje que Jesús está diciendo. Muchachos, ustedes como mis discípulos deben vivir de esa manera. Corten de raíz todo aquello que los lleva a pecar. Porque al final de nada sirve que tú tengas todas esas prácticas, que tú veas esas cosas, que tú hagas esas cosas, que tú vayas a esos lugares, pero al final vas a terminar en el infierno. Mis discípulos son salvos por la fe. Son salvos porque yo voy a pagar por ellos, diría Jesús en este momento. Pero yo quiero que ellos tengan una vida santa. Y una vida santa significa cortar todo eso de raíz. Así que en este mensaje Jesús lo que ha mostrado es, primero, la búsqueda de la unidad para nosotros como iglesia, a pesar de que haya otros grupos, como en el caso de los discípulos que se encontraron a este hombre expulsando a un demonio, pero también una vida de santidad. Podríamos decir que esta meditación tiene que ver con la unidad, pero también con la santidad. Por un lado, la unidad de
a pesar de que haya diferencias entre nosotros como cristianos, vernos como uno y no ver al otro como mi enemigo, sino como mi hermano. Si yo veo que otro está sirviendo al Señor, aunque no es parte de mi grupo, yo tengo que darle gracias a Dios por esa persona, porque Dios le está usando. Pero ¿qué sucede hoy en día en la iglesia? Si no eres de mi grupo, yo no le doy gracias a Dios por ti. Más bien yo quisiera que tú te vinieras a mi grupo y como tú no estás en mi grupo, eres de lo peor. Hasta te prohibiría que tú sirvas a Dios, como lo hicieron los apóstoles. Y por otro lado, lo que el Señor desea es que nosotros tengamos una vida de santidad. ¿Qué cosas ves? ¿Qué cosas haces? ¿Dónde vas? Que te está llevando a pecar. Corta eso de raíz. Porque aquellos que no han cortado eso de raíz, aquellos que realmente no están siguiendo a Jesús y no tienen estas indicaciones, estos mandamientos, ellos van a entrar con sus 2 ojos, con sus 2 manos, con sus 2 pies, pero van a ser arrojados al infierno. Tú ya no vas a ser arrojado al infierno, ya no vas a ser arrojado al infierno. Por lo tanto, tú tienes que cortar todo eso de raíz. El Señor desea que tú vivas una vida de santidad. Esas son lecciones que quería compartir con ustedes esta mañana. Espero que se haya podido entender, espero que los haya podido edificar. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, por favor déjenla en la sección que con gusto les voy a responder. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por su atención.